Bien, como decía en la presentación, todos esperábamos cambios, ya que el resultado de las elecciones mostraron el malestar que existe en la ciudadanía, que quería un cambio. Y los cambios se producen, pero ¿son estos los cambios que todos esperamos? Nos acompaña el doctor Enrique Guillermo Avogadro, que es analista político. Y gracias por venir, Enrique. Realmente un gusto. Y estos eran los cambios que esperábamos. ¿Qué quiere decir Isabel? ¿Qué esperábamos? Era lo esperable. No son los que necesita, evidentemente, muchos menos son los que la coyuntura económica hubiera recomendado. Desde ya, yo no esperaba nada mejor que esto. Argentina atraviesa un periodo de absoluta sequía en materia de dólares. Yo le pregunto a mis interlocutores siempre lo mismo. Un país que ya viene con tantos problemas de regulación estatal, con un cepo cambiario monstruoso. Monstruoso no solo por su cerrazón, sino además por lo arbitrario en la toma de decisiones. Que llega después de esta pelea de la ley de medios entre el gobierno y el Grupo Clarín, llega una sentencia de la Corte que subordina el derecho de propiedad garantizado en la Constitución a la voluntad de una mayoría legislativa circunstancial. Se pone en juego, la Corte puso en juego absolutamente, por 4 votos contra 3, la seguridad jurídica en la Argentina y la libertad de prensa, además. El Código Civil, que el gobierno está tratando de sacar a marcha redoblada, que seguramente va a obtener media sanción en el Senado antes de fin de año y que será discutido en diputados el año próximo. Bueno, si es discutido el año que viene en diputados, quizás la barbaridad que pretenden imponer no la puedan conseguir. El tema es que si lo sacan antes del 10 de diciembre, en ambas cámaras vamos a tener un grave problema. Tengo la impresión, esto es solo una impresión, que podría no darles el tiempo reglamentario. Ahora, en el kirchnerismo uno puede esperar casi cualquier cosa. El proyecto de Código Civil termina con el derecho de propiedad en la Argentina. Y además exime al Estado y sobre todo a los funcionarios del Estado a título personal de responsabilidad. Con lo cual, si alguien en alguna noche de copas había pensado en invertir $2 en la Argentina, hoy se debe estar pegando con un martillo en la mano o en la cabeza. Más cuando vos, en el año 2013, nombrás como ministro de Economía a un señor declaradamente marxista. Hay una frase muy graciosa de Ronald Reagan, no sé si te acordás, que dice: marxista es aquel que ha leído a Marx. Antimarxista es aquel que ha entendido a Marx. Muy bueno. Estamos viviendo realmente el disparate más absoluto, tanto desde el punto de vista del oficialismo cuanto desde el punto de vista de la oposición. Porque hoy, otra vez, como si las alucinaciones del gobierno en materia legislativa no hubieran enseñado nada, los opositores, después de aprobar la ley de medios y tantas otras, ¡ay caramba! O la designación de la doctora Gils Carbó en la Procuración General de la Corte. Aprobada por unanimidad. Aprobada por unanimidad. Increíble. Absolutamente increíble. Bueno, ahora se van a volver a sorprender porque están todos, más a los radicales, todos diciendo: bueno, vamos a aprobar la reforma del Código General y vamos a discutir en particular, sabiendo que no van a discutir nada, porque no, mientras el kirchnerismo tenga en las cámaras las mayorías necesarias, el kirchnerismo no discute, está en su naturaleza
las cosas en el Congreso kirchnerista siempre se aprueban sin tocar una coma. Mirá, mucha gente tenía serias dudas con respecto a Massa, que no fuera la continuidad de todo esto. Y tenía reservas si votarlo o no. Luego, con tal de hacerle oposición al gobierno, votó a Massa. Estaba desesperada al haber leído que Massa iba a apoyar desde la Cámara de Diputados la discusión le iba a dar instrucciones a su gente para discutir el Código Civil. Para aprobarlo en general, Sí, además. aprobarlo en general. Y los radicales lo mismo. Recién ahora, Yo no lo puedo entender. Anoche se plantearon algunas disidencias dentro del propio bloque kirchnerista. Porque el gobierno habría cedido a algunos pedidos de la Iglesia que, por supuesto, la línea más izquierdista del Frente para la Victoria, por supuesto, no está de acuerdo en nada. Estoy hablando de, por ejemplo, aceptar que desde la concepción existe una persona, cuando todas las fuerzas de izquierda pretenden que esto solo se produzca desde el momento en que ya está implantado el óvulo fecundado en la madre. La Iglesia habría obtenido que se considera persona desde que el óvulo es fecundado en el laboratorio. Por ejemplo, hoy he oído montones de argumentos de gente que, votando siempre el kirchnerismo, no está dispuesta a aprobar estas modificaciones. Vamos a ver. De cualquier modo, la pregunta con el código es la siguiente. Este Código Civil ha permitido que los argentinos viviéramos y conviviéramos entre nosotros 150 años. Yo creo que amerita por lo menos una discusión seria. Bueno, pero Enrique, ¿no será que se quieren ir curando en salud porque cuando termine la gestión Kirchner, muchos pueden ir en cana y esto les pondría el paraguas de protección? Mira, yo siempre he dicho que el kirchnerismo va a terminar con muchos presos. Muchos presos. Y siempre la respuesta es: en la Argentina no va preso nadie. Yo creo que esta vez sí va a haber muchos presos, y te digo por qué creo esto. Yo creo que la Argentina en 2014 o 2015 se va a enfrentar a una crisis monumental. Monumental. Y con una vieja tendencia que tenemos los argentinos, vamos a salir desesperados a buscar al culpable. Siempre tratamos de tirar la pelota afuera. En este caso, los culpables no solo van a estar cerca, sino que además, en los últimos 10 años, estos tipos que nos gobiernan, sea desde los presidentes, los ministros, los secretarios, los legisladores, han cosechado un odio, han concitado un odio de la población, porque han dedicado 10 años de su vida a enriquecerse y a humillar, a humillar. Bueno, el ninguneo, el destrato, la prepotencia, las presiones que le han hecho a muchos jueces que por miedo al Consejo de la Magistratura agacharon la cabeza, están esperando el momento oportuno para demostrarles que los que mandan en justicia son ellos. O sea que van a tener un rebote muy serio, ya lo se estás me ocurre. empezando a ver. Nuestro vicepresidente está muy cerca del procesamiento, muy cerca. Ya es imparable lo de Vudú. Jaime está procesado y muy complicado en un juicio oral, muy complicado. La pregunta de oro es: ¿esta gente va a ir presa sin hablar? ¿Se va a dejar mansamente meter presa sin prender algún ventilador? Ahora, yo creo que el problema básico no son nuestros dirigentes. Yo creo que el problema básico somos nosotros, la sociedad. Creo que la famosa frase,
esa que dice que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Es mentira. Cada pueblo tiene el gobierno que se le parece. ¿O vos recordás a lo largo de nuestra vida haber visto un plato volador descargando políticos? No nacieron de repollos. Salieron de nosotros. De nosotros, de nuestra sociedad. Son nosotros. La policía, las Fuerzas Armadas, todos. Los abogados, Somos los nosotros. médicos, somos nosotros. Con relación a Comodoro Pi y a los jueces que tienen a su cargo la jurisdicción sobre los delitos de corrupción, yo diría lo siguiente. Hay una muy vieja novela de un tipo que se llama Peter Susskind, que se llamaba El perfume, donde hablaba de la nariz como órgano más importante de toda la industria. Es el tipo que mezcla las esencias. Yo diría que en la Argentina lo hemos superado. Porque la nariz, el olfato de los jueces de Comodoro Pi supera cualquier cosa. Y la otra cosa que siempre digo es que los jueces en la Argentina, contra la opinión de todo el mundo, nunca se venden. Nunca. Se alquilan un rato al poder de turno. Y cuando el poder de turno flaquea, rápidamente se cambian al siguiente inquilino. Entonces, lo vemos en los políticos a diario. En los políticos no es grave. Lo grave es que esta gente que a mí tenga derecho a juzgar mi vida, mi libertad y mi fortuna, un señor como Ollarvide, por ejemplo, es que prueba la calamidad en la que se ha transformado el Poder Judicial en Argentina. Y esta Corte tan ponderada por la oposición, obviamente por el kirchnerismo, no van en coche, ha destruido la propiedad, ha destruido todos los basamentos constitucionales, como lo hizo también en su momento con el tema de los presos políticos, donde absolutamente invirtió uno de los principios elementales del derecho, que es la carga de la prueba. Y juzgar con leyes posteriores es como si, para que la audiencia lo entienda, vos hoy tenés una lindísima corbata azul, entonces venís y la usás acá. Ahora mañana el Congreso saca una ley que el tipo que usa corbata azul tiene que ir preso. Entonces vienen y te meten preso porque hoy la tenías puesta. Todo esto lo ha permitido. Grave. Claro, todo esto es lo que ha permitido la Corte, sin reaccionar. Ahora, yo decía al principio de la entrevista que todo indica que quieren profundizar el modelo. ¿Qué modelo? Lo dijo Capitanich, que además no sé cómo un tipo que es inteligente haya podido decir que no hay cepo ni hay inflación. Pero bueno, habrá querido quedar bien con la doctora Kirchner, la señora Kirchner. ¿Cuál es el modelo del que hablan? ¿Qué es el modelo? No hay. Todo en el kirchnerismo es falso. Son falsas las estadísticas. Es falso que ayer la señora se vanagloriaba en su reaparición en la Casa de Gobierno por cuánto ha mejorado la educación en la Argentina. La educación en la Argentina es un desastre. No es culpa solo de este gobierno, No es culpa de estos últimos 10 años. Ahora, y también es cierto que este gobierno ha asignado recursos a la educación como no se veía desde la época de Ilía. Ahora, asignan mal, porque el deterioro de la educación en Argentina ya es notable para cualquiera. El año pasado, cuando te entrevisté, vos habías dicho que la educación estaba en una situación muy delicada, mala. Muy. Hoy está peor. Ahora está peor. Obviamente. Hoy está peor. Está peor por muchísimas razones. Está peor porque las escuelas lamentablemente han tenido que asumir el papel de comederos. Porque el secundario desertan más de la mitad de los chicos. Y porque de los que ingresan a la universidad, a un costo sideral para la sociedad, se reciben 3 chicos, de cada 10 se reciben 3. Y vos fíjate la composición además. En la Argentina, por cada 100 abogados que se reciben 10 ingenieros. En Chile, por cada 100 abogados que se reciben 200 ingenieros.
Y Brasil dio vuelta a la cosa. Y Brasil dio vuelta a la cosa. Porque a Brasil dijo, abogados no necesitamos más, necesitamos ingenieros porque el país tiene que desarrollarse. Mira, hay toda una... Ahora, eso daría para todo un programa. Vos hablabas de la escuela pública. Sí. Pero la escuela privada, que frente a al desinterés de los alumnos de estudiar, van con exámenes y después recuperatorios, porque no quieren perderlos como aportantes de cuotas. Sí, sí. Entonces no interesa la excelencia, interesa la estadística y tener ese alumno un poco de rehén, porque de ahí no puede ir a otro lado. La Ley Federal de Educación, que rige hoy en la Argentina, de los cuales uno de los culpables es el perdedor Filmus, prohibió que se publiquen los rankings de rendimiento, de resultados de las escuelas de todo el país. Con lo cual, privó a los padres de una herramienta fundamental a la hora de elegir en qué institutos tienen que educar a sus hijos. Y entonces permitió la equiparación de muchísimos colegios que tienen una excelencia de educación notable, permitió su equiparación con colegios que, como vos decís, consideran a los alumnos simples clientes. Entonces, como no quieren perder a los clientes, nadie repite, por ejemplo. Elisa, que es la productora, quien comenta las noticias, que es profesora, vive amargada de todos los esfuerzos que hace para enseñar y los chicos no quieren aprender. Sí, pero de un examen de 30 hay 6, 7 que llegan a pasar. El resto está por debajo de la línea, porque de la línea media. La educación en la Argentina ha hecho que el 70% de los chicos no entiendan lo que leen. Leen el diario y no saben lo que leen. ¿Saben? Yo digo que una persona no deja de ser alfabeta porque sabe escribir su nombre y leer, simplemente. Porque si no entiende, esa persona sabe leer pero no es alfabeta. No sé si compartís. Está clarísimo. Es así, además. Es así, en un mundo donde además nuestra competencia va de chicos que han nacido en la época de la computación y que se tienen que perfeccionar enormemente todos los días. Pues es fácil hablar hoy de la educación en Chile y de lo difícil que es en Chile por el tema de lo oneroso de la educación. Pero yo te cuento, en Brasil hay un día por año en que todos los estudiantes secundarios del país, estoy hablando de una población de alumnos de 30 millones, una vez por año, 30 millones de chicos se presentan el mismo día a rendir el mismo examen en todo el país. Y en función de los resultados del examen ingresan o no a la universidad. Bueno, la vez pasada hablábamos con López Murphy en este programa, donde aquí se tiran recursos a la basura, porque no se logra la excelencia. Aquí lo que habría que hacer, que es lo que charlábamos con López Murphy, que se becara a los alumnos para una universidad. Pero si ni bien esa persona no rinde lo que se espera, afuera con la beca y afuera con el alumno. Me considero autor de esa idea, Ricardo, que es muy amigo mío. No, yo he sostenido siempre lo siguiente. Es absurdo que en una sociedad tan complicada como la nuestra, en materia económica, donde hay 30% de la población por debajo de la línea de pobreza y un 5 o 6% por debajo de la línea de indigencia, todos los argentinos estén subsidiando, vía el presupuesto, a estudiantes de carreras que el país no necesita.
Totalmente de acuerdo. El país está desesperado por ingenieros, geólogos, matemáticos, lo que se llaman las carreras duras. Veterinarios, ingenieros agrónomos. Y sobran abogados, sobran abogados. Te lo digo por experiencia, hace 46 años que salí de allí. Entonces yo había propuesto en su momento, te estoy hablando del año 2004, hacer 2 cupos. Uno con una computadora que determinara qué va a necesitar la Argentina en materia de profesionales dentro de 5 años. Hoy una computadora te lo dice, en función de las inversiones, de las nuevas radicaciones empresarias, del desarrollo de campo, etcétera. Una computadora te lo dice en 3 minutos. Entonces, sobre esa base, establecer un primer cupo, donde los estudiantes no solo fueran becados, o sea, que tuvieran una universidad gratuita, sino que se les pagara un sueldo. Becados económicamente para que pueda estudiar. Para que pudieran estudiar. Porque hay una frase que no es mía, sino del ex vicecanciller Andrés Cisneros, que dice que la universidad gratuita es la universidad del privilegio en realidad. Pues si bien mi hijo o el hijo de un obrero pueden ir los dos a la universidad, la realidad es que mi hijo cuando iba a la universidad vivía 8 cuadras de la universidad, y el hijo del obrero muchas veces tenía que pasar 2 horas de ida y 2 horas de vuelta, y además trabajar. Entonces, con ese primer cupo, becarlos con un altísimo nivel de exigencia durante toda la carrera. Y con el segundo, y establecer un segundo cupo en función de la capacidad física de las facultades. Entonces ahí sí, tipo que quiere estudiar Derecho, igual, que pague. ¿Por qué se lo va a pagar la sociedad si el obrero no necesita? Es algo parecido a lo que sucede con Aerolíneas. Yo entiendo a Randazzo que trata de poner los trenes en un nivel bueno. ¿Por qué? Porque los obreros masivamente usan el tren, quienes usan el avión. Y ya se podía haber comprado 2 aerolíneas con aviones y todo, simplemente con lo que se fue de subsidios para mantener una empresa que todavía no sabemos de quién es. No es de Marsans. Es de Marsans. Sigue siendo de Marsans. Absolutamente. Entonces, ¿de qué hablamos de línea de bandera? Pero además, ¿por qué tiene que subsidiar Aerolíneas Argentinas los pasajes? ¿Por qué tiene que subsidiar la sociedad argentina en su conjunto un pasaje mío a Miami? Hoy yo voy a Miami, pago, vuelvo y me lo regala el gobierno. Esto es el disparate de la Argentina. Es un disparate que hoy lo reconoció finalmente Capitanich. Es un disparate que yo pague 4 veces menos el gas de lo que lo paga mi mucama. Y eso que no tengo subsidio. Yo renuncié al subsidio en cuanto salió, renuncié. Pero igual, aún así, yo pago 4 veces menos de lo que paga mi mucama por el gas, pues lo tengo por caño y ella lo tiene por... Ella lo tiene por tubo, claro. Y Argentina le está costando $3 millones por día al país. En los destinos internacionales, además, es en donde más pierde. Y sin rendirle cuentas a nadie. Porque Aerolíneas Argentinas ni siquiera presenta balances. Yo decía, no se sabe de quién es. Vos me decís ahora, sigue siendo de Marsans. Absolutamente. Bueno, esas son las incongruencias de nuestro país. El modelo, ¿será este el modelo? El modelo de corrupción, el modelo de equivocaciones, el modelo de pésima educación, no sé si pésima, pero sí es mala educación. Estos contrasentidos, subsidiamos la universidad al que puede pagar la universidad. Y el pobre que tiene que trabajar y estudiar, sí, la universidad es gratuita, pero no puede estudiar. Bueno, tendríamos que seguir así un rato largo. Enrique, gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. Apurado a Muchísimas gracias por invitarme. No, a vos. Gracias. Vamos a un corte, señor director.